Solamente de un 5 a un 10% de aldeas o comunidades intencionales sobreviven a través del tiempo. Hola, aquí es Florian de Reva, Comunidad Global Regenerativa, y hoy quiero compartir con ustedes un video que nace completamente de mi experiencia como persona que ha querido desarrollar proyectos de aldeas, de comunidades intencionales. Les quiero contar un poco cómo ha sido mi experiencia y los aprendizajes que he obtenido a través de la misma. En Colombia, el país donde me encuentro, hay unas 17 comunidades intencionales o ecoaldeas y cada una de ellas cuenta con unas 15 personas, de 15 a 35, 30 personas viviendo de forma parcial o completamente en el terreno. Eso nos da más o menos unas 350 personas relacionadas con este modo de vida. Sin embargo, en nuestro país hay más de 50 millones de habitantes. Si vemos la proporción de las personas que viven en este tipo de comunidades o en este tipo de proyectos, sería alrededor del 0,00007% de la población. Es algo realmente muy pequeño. Y pues esta es una proporción que se mantiene por lo menos en países de Latinoamérica. Ahora, ¿cuántas personas han pensado en vivir en el campo y cuántas quieren hacerlo de forma acompañada? Muchísimas. De verdad que si tú preguntas, esto es algo recurrente o muchas personas quieren, o por lo menos de forma parcial, para pasar sus vacaciones, sus fines de semana, temporadas donde pausan sus trabajos en una ciudad y se van a trabajar de forma remota. Después de la pandemia eso es cada vez más común. Pero ¿por qué no está pasando entonces si existe ese deseo? Y pues ahí hay algo que nos ha pasado, me ha pasado a mí y a las personas que hemos estado como en esta propuesta, y es que la idea no es el proyecto. Esto puede sonar un poco obvio, pero muchas veces arrancamos los proyectos ecoaldeanos, comunitarios, pues con unas ideas muy bonitas y queremos que haya unas huertas y unos lagos y no sé cuántas cabañas y que además todos podamos trabajar juntos y conformamos una idea maravillosa. Sin embargo, esa idea luego necesita ser ejecutada y allí es donde he encontrado el aprendizaje más grande. Y pues para desarrollar esta ejecución recorremos a diferentes herramientas y una de ellas, digamos de las más comunes en este mundo de las ecoaldeas, son los cursos y los talleres y los manuales. Y entonces leemos el manual de Bill Mollison y leemos El arquitecto descalzo y leemos todos estos libros que son realmente muy útiles a nivel de conocimiento. Sin embargo, no nos dan el detalle de cómo ejecutar pues nuestras ideas y ahí es donde llega una gran cantidad de frustración, porque es como, no sé, leerse un libro de cirugía plástica y luego querer hacer la cirugía pensando que ya porque leíste o porque fuiste al curso donde te dijeron de qué se trataban las cirugías, pues puedes hacer la ejecución de ello y pues ahí viene el reto más grande. Y claro, no digo que los cursos no sean útiles, ni leer sea útil para nada. Al contrario, si puedes hacer la mayor cantidad de cursos y leer la mayor cantidad de libros y ver estos videos y muchos otros videos que hay por ahí en internet, pues vas a tener un contexto mucho mayor que te permite entender de qué se trata pues el tema al que te quieres meter. Por la naturaleza de estos proyectos, donde hay aspectos legales, físicos, financieros, administrativos, bueno, etcétera, un montón de cosas que ya les he contado en otros videos, pues es difícil que a través de cursos y talleres te vuelvas experto en todas estas cosas o que el grupo con el que quieras desarrollar el proyecto pues entienda y conozca de forma profunda todas estas habilidades. Y aún así, digamos que cuenta con la suerte de que el grupo con el que quieras desarrollar la aldea o la comunidad cuente con todas las habilidades técnicas que se necesitan en cada uno de los campos que interactúan para que el proyecto se haga una realidad. Falta una cosa que ha sido uno de mis mayores aprendizajes también, y es de qué forma pueden trabajar estas personas juntas. ¿Sí? ¿Cuál es esa estructura organizacional? Y cuando me refiero a estructura organizacional me refiero a cuáles son los roles, quién tiene la responsabilidad de qué, cuáles son los compromisos de tiempos, cómo se toman decisiones, cómo se archiva la información, cada cuánto se entregan informes, resultados, qué pasa si hay un conflicto entre las personas. Todas estas cosas ya no hacen parte del tema técnico que puede ser que se conozca. Sin embargo, hace parte de algo que
sobre todo en este estilo de proyectos donde no hay una jerarquía vertical, donde pues no nos aproximamos a estos proyectos, digamos, como una organización convencional, pues empieza a jugar todo este tema de la autogestión, y la autogestión, que es decir, que cada persona sea capaz de autogestionar su trabajo, sus responsabilidades, sus tareas, y hacerlas con un grupo además nutrido de personas con las que necesitas contar para desarrollar el proyecto, pues se vuelve un tema muy delicado. Y no digo que no sea valioso experimentar y lanzarte con ese propósito claro. Yo lo hice hace ya casi 14 años y, y aunque he pasado por momentos muy difíciles, porque hay aprendizajes que cuestan mucho a nivel energético, económico, etcétera, sigo con un propósito muy firme, muy claro, y es que yo creo realmente que las personas no podemos seguir viviendo, no es sostenible para nuestro planeta seguir viviendo de la forma que lo hacemos, que lo hemos hecho en las ciudades, en las formas convencionales de vida que hemos planteado, sobre todo en la modernidad, y que necesitamos volver al campo a reconectarnos con esa naturaleza, con esa esencia de la vida, con esos sistemas vitales de los que realmente dependemos. Por eso el propósito de estos videos: ahorrarte esa curva de aprendizaje que nosotros ya hemos tenido. Y si quieres hacer parte de REVA, de la comunidad global regenerativa que están haciendo en este momento, déjanos un comentario. Si quieres participar en uno de los proyectos que estamos promoviendo, si quieres hacer parte del equipo, si quieres ser inversionista o donar para que este propósito se convierta en una realidad, pues es definitivamente algo que podemos hacer juntos. Ahora, si igual te quieres lanzar, desarrollar tu propio conocimiento, tener tus propias experiencias y hacerlo con tu familia, con tus amigos, con la comunidad que estás proyectando, déjame darte unos consejos, unos tips que seguramente te van a ser muy útiles en el proceso. 1. Empieza con un propósito muy claro. Tómate el tiempo de definir ese propósito. Hay un autor que se llama Simon Sinek, que escribió un libro que traducido se diría Empieza por el por qué, y habla de la importancia de hacer las cosas con ese propósito superior, con ese propósito profundo, porque eso te va a ayudar a tomar las decisiones en pro de ese propósito que ya definiste. Él también habla del círculo dorado, en donde en el centro está el por qué, luego viene el cómo y luego viene el qué haces como organización, como parte de un proceso de estos. El por qué es ese propósito, y el qué, el círculo de afuera, es la idea de lo que les hablaba ahorita: las casas, los lagos, la montaña, las siembras, todo eso es el qué. Hay un eslabón importantísimo en la mitad que es ese cómo, y el cómo tiene que ver con lo que les estaba compartiendo ahorita de qué forma vamos a coger este propósito y llevarlo a que se convierta en una realidad. Y para esto, segundo consejo, segundo tip: define los procesos principales. Entonces, para esto te sirve el proyecto como si ya estuviera realizado, como si todo lo que quieres ya estuviera pasando, y ir hacia atrás. Es decir, si hay 10 casas, 5 casas en tu proyecto, ¿qué tienes que hacer para que esas casas estén ahí? Entonces se debieron haber construido, pero entonces antes de la construcción se debieron haber diseñado. Seguramente en ese proceso también se tuvieron que pedir permisos a la municipalidad, se tiene que contar con dónde vas a poner las aguas residuales, de dónde va a llegar la electricidad. Entonces defines esas cosas grandes del proceso y te vas hasta el punto donde estás ahora. Entonces ahí llegas a si necesitas financiamiento, si va a ser con recursos propios, pero esos procesos grandes te ayudan a aterrizar un poco y a generar una línea de tiempo de donde estás en este momento a donde quieres llegar. El otro consejo sería: ya que tienes esos procesos, define las personas que necesitas para llevarlos a cabo. Así sea que sea un proceso autogestionado, quién se va a encargar de los diseños, quién se va a encargar de los permisos, quién se va a encargar del tema eléctrico, quién se va a encargar de llevar la contabilidad y las cuentas. Entonces, a cada uno de esos, digámoslo, macroprocesos, se les pone un responsable, una persona que esté a cargo y que lleve esas tareas día a día. Entonces, si ya tienes ese propósito y ya tienes esos procesos principales y empiezas a ver qué personas necesitas para que se encarguen de esos procesos, viene lo que te comentaba al principio, y es qué cosas necesitan construir a nivel de acuerdos organizacionales para que esos procesos se lleven. Es decir, si dos personas van muy adelantadas con lo que se comprometieron, pero otra de pronto no quiere ir al mismo ritmo y de pronto quiere estar más relajado, ¿cómo van a
a resolver ese posible conflicto. También de pronto si hay personas que le están metiendo toda la ficha, ¿cuánto se les va a pagar a esas personas? ¿Cómo se maneja ese tema económico dentro de la organización? Entonces, eso es lo que nosotros llamamos como dinámica de equipos, que es ya que sabes que hay que hacer un montón de tareas, ¿cómo vamos a ponernos de acuerdo para que las personas que conformemos el proyecto nos entendamos y tengamos acuerdos clarísimos para que el proyecto y para que la energía entre nosotros como equipo realmente fluya? Y por último, solo dos cosas más, y es qué herramientas, infraestructura necesitan para lograrlo. Es decir, si ya tienen esos procesos, ya saben qué personas necesitan. Bueno, ¿qué necesitan? Un computador, necesitan celulares, necesitan asadones, necesitan machetes para cubrir algunos procesos, necesitan un vehículo. ¿Qué herramientas y qué infraestructura? Una pequeña oficina o de dónde van a trabajar, o si van a trabajar definitivamente en el terreno, pues necesitan armar una cocina, necesitan armar, bueno, lo que sea, un campamento para que desde allí puedan desarrollar los proyectos. Y el último sería cuánto cuesta eso. Es decir, si ya hicimos toda la vuelta que les conté ahorita, al final podemos hacer unos números muy gruesos y decir, ok, si queremos hacer esto y necesitamos esta infraestructura, ¿cuánto nos puede costar esto que queremos hacer? Y de ahí ya te puedes proponer hacer el proyecto o con recursos propios o con financiación, con líneas especiales del Banco Agrario, etcétera. Pero ya tienes una claridad mucho mayor de las cosas necesarias para poner eso para volver esa idea en una realidad. Y por último, pues recuerden que entre más complejo sea el proyecto, entre más elementos quiera tener allí, pues más complejo van a ser los procesos y por lo tanto más compleja va a ser la organización o los parámetros organizacionales que necesitas para desarrollar ese proyecto. Y bueno, ahora sí, si te gustó este video, si le hallaste valor, utilidad, si crees que realmente te pueda ayudar a entender por lo menos un poco más este mundo de las ecoaldeas y de las comunidades intencionales, nos ayudaría que le dieras un like, que te suscribieras. Si quieres, síguenos a mí como Florian en Instagram. Estamos todo el tiempo contando cómo van nuestros proyectos, en qué estamos ahorita como organización. Queremos conformar y estamos conformando una organización coherente con esta ética y con este estilo, pues que queremos experimentar y vivir. Entonces, pues ahí estamos compartiendo muchas de estas cosas. Así que tengan un hermoso día y nos vemos pronto. Chao.